Hola chicos, chicas, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a a nuestro espacio abierto de aprendizaje número 2, pero de nuestra ya tercera semana de trabajo. Me presento con ustedes. Soy tu asesora virtual, Adriana Ares de Sosa Palacios Roji, te estaré acompañando en estas semanas de trabajo. Y bueno, ya casi estamos por concluir, entonces vamos a dar inicio para poder ver qué vamos a revisar esta nochecita, ¿vale? Bien, denme un segundito en lo que avanzamos a la siguiente diapositiva. Aviso, recuerda que es muy importante que tú puedas resolver las encuestas de semana 3 en nuestro espacio abierto de aprendizaje anterior. Te lo di a conocer, sin embargo, bueno, pues a veces hay quienes vemos una grabación antes o hay otros que no nos vemos y nos interesamos en alguna en particular. ¿Ok? Entonces, por eso es esta forma de recordarte, ¿no? Que puedes resolver todavía la parte de las encuestas, ¿ok? ¿Por qué es tan importante resolver las encuestas? Bueno, pues gracias a esto vamos a poder observar nuestra semana 4 que recordemos que, bueno, pues tiene una ponderación importante dentro de nuestra calificación final. Y bueno, aunado a esto, hablando específicamente de la resolución de estas encuestas, me ayudas y también ayudas a la comunidad de Prepa en Línea para saber todas nuestras áreas de oportunidad, pero también estas áreas de fortaleza. Entonces te invito, no te quita más de 10 minutos para poder resolver las dos encuestas. Entonces vamos a dar los minutos y vamos a resolverlas. ¿Va? Bien, vámonos a la siguiente diapositiva de la noche. Bien, vamos a hablar, chicos, esta ocasión sobre la reseña, ¿ok? Que es la temática principal que ustedes van a observar en su actividad integradora número 6, me parece, ¿ok? Y pues bueno, primero vamos a tener que hacernos la siguiente pregunta, ¿qué es la reseña? Y pues bueno, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, una reseña nos da como definición que va a ser una noticia y un examen de una obra literaria o científica, ¿ok? También existe una definición más que me gustaría incluirla con ustedes, que es del autor Francisco de la Torre Cermeño, que nos dio una definición en el año 2008 que dice así: una reseña es el examen que se hace de una obra literaria o científica a fin de dar una noticia crítica, ¿ok? Entonces, fíjense qué importante es. Ay, estoy viendo que ya no pueden ver la parte de la diapositiva. Denme un segundo y se las vuelvo a compartir. Listo, chicos. Me sacó la parte de las diapositivas, pero bueno, les estaba compartiendo las dos definiciones que ya leímos en conjunto y les decía que es muy importante que ustedes no se queden solamente con una fuente de información. ¿Por qué? Porque muchas veces al poder revisar varias fuentes de información de lo que yo no conozco, por ejemplo, en este caso la reseña, lo que yo puedo ayudar o lo que me puede servir es que diferentes definiciones
pues siempre aportan un poquito más a todo. Es decir, que me va a hacer entender un poquito más de lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, en esta parte de que es la reseña, el diccionario de la Real Academia de la Lengua nos dice que se define como una noticia, un examen de una obra literaria o científica. Y bueno, pues a partir de aquí yo ya me estoy dando una idea. Pero al no quedarme con esto y seguir ahondando más al respecto, también nos dice que la reseña nos va a ayudar a poder entender una obra literaria o científica. ¿Para qué fin? Que yo pueda dar una noticia crítica de esta misma. ¿Ok? Y pues bueno, espero que a partir de aquí ya podamos entender y comprender un poquito más sobre la reseña. Ahora, vámonos a una parte de la reseña que me interesa mucho también que observemos esta noche. Existen dos tipos de reseñas, la reseña descriptiva y la reseña crítica o valorativa. ¿Qué tenemos que hacer en cada una de las dos? Bueno, en la reseña descriptiva, nosotros debemos de identificar, debemos de, y también debemos de resumir, ¿ok? Esos serían los tres pasos porque me piden cuando yo hago una reseña descriptiva. Entonces, otra vez, tengo yo que identificar, tengo yo que describir y tengo yo que resumir. En la parte de una reseña crítica o valorativa, vamos a incluir un aspecto más, pero que también es igual de importante, ¿ok? En una reseña crítica o valorativa, yo debo de identificar, yo debo de describir, yo debo de resumir, pero también debo de dar mi opinión, ¿ok? Bien, ¿cuál es el tipo de reseña en la que eh, nos vamos a enfocar esta noche? Pues va a ser la parte de la reseña crítico-valorativa, en el que, como ya vimos, tenemos que integrar 4 pasos, pero a veces, pues no sabemos cómo empezarlos o nos cuesta un poquito más de trabajo realizarlos. A continuación, vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? Pero antes de eso, voy al chat para ver si no existen dudas y si no existieran dudas, seguimos hablando de nuestras diapositivas. Bien, nos observan dudas al respecto, entonces podemos ir avanzando. Bien, vamos a hablar sobre el propósito de que nosotros podamos crear la parte de la reseña. Bien, primero, este propósito es que yo pueda demostrar y también brindar la mayor cantidad de pruebas al lector, es decir, quien nos va a leer, ¿ok? Y a partir de aquí yo debo de emplear algunos juicios, perdón chicos, se me cayó esto una botella, algunos juicios y también algunos argumentos que sean sólidos y también difíciles de refutar, ¿ok? Es decir, que sean irrefutables, ¿ok? Para que esto se acepte, o sea, mi opinión y esta reseña se acepte como verdad, ¿ok? Por ejemplo, a lo mejor de que sea bueno o malo leer un libro, ver una película, una obra de teatro, un espectáculo o también un musical, ¿ok? Todo esto pues va a valer bien o no la pena, ¿ok? Imagínense, pues yo creo que el propósito, como ya lo vimos aquí, pues es bastante fundamental, ¿ok? Y bueno, pues a partir de aquí, yo tengo que observar para ver si puedo o no dar esta valoración, ¿ok? A partir de lo que yo ya planteé anteriormente.
Bien, ahora vamos a tener que observar los elementos de una reseña, qué es lo que lleva, etcétera, etcétera. Bien, primero para poder incluir los elementos de una reseña, tengo que yo incluir la parte de la introducción, ¿ok? La parte de la introducción, chicos. Aquí, chicos, podemos incluir la referencia bibliográfica del libro o del artículo que yo voy a reseñar, ¿ok? Esto siempre se acostumbra, como ya sabemos, bueno, tal vez nuestras referencias siempre las incluimos al final de nuestro documento. En una reseña no, en una reseña lo vamos a incluir en la parte de la introducción, ¿ok? Y bueno, pues esta parte generalmente abarca los primeros párrafos de mi introducción, ¿ok? Y también, pues, a partir de esto, yo voy a brindar, después de que yo haya referenciado lo que voy a reseñar, voy a tener que brindar un breve resumen de la obra. Recordemos que el resumen es hablar con tus propias palabras. No se trata de copiar y pegar párrafos de la misma obra seleccionada, etcétera, etcétera. Es dar un pequeño resumen. ¿Cómo? Bueno, pues yo describiéndolo con mis propias palabras. ¿Vale? Y bueno, también aquí, bueno, tiene mucho que ver la parte del estilo del autor de la reseña, ¿ok? Y también en esta parte podemos incorporar una parte de nuestra opinión central de lo que opinamos o perdón, me estoy trabando, perdón, de esta opinión que nosotros pensamos. Es decir, por ejemplo, en la parte de un libro, si a mí se me hace bueno o no un libro, si a mí se me hace buena o no una película, etcétera, ¿ok? Ya podemos ir como que incluyendo la parte de nuestro lector. Bien, posterior a esto, chicos, existe una parte esencial que es la parte del desarrollo. ¿Qué voy a incluir en esta parte del desarrollo? Bien, aquí hay que mencionar que la reseña, chicos, siempre va a buscar, además de que podamos resumir, vamos a tener que demostrar, es decir, por qué nosotros decimos que el libro es bueno o es malo, o la película es buena o es mala. Ujú. Y bueno, esto nos va a ayudar para presentar estas pruebas que van a sostener esta opinión que tú estás dando, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a dar énfasis en todos los aciertos que tiene lo que yo estoy reseñando y también estas deficiencias que tenemos. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues siempre basándome en la parte del libro, en la parte de la película, en la parte de una obra de teatro, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esta sería pues la parte del desarrollo. Bien, voy al chat para ver si no existen dudas al respecto, chicos, y si no, regresamos a platicar un poquito más de la reseña.
Bien, nos observan dudas, chicos, entonces vamos a seguir hablando al respecto. Vamos a hablar sobre otro aspecto que es muy importante de nuestra reseña y es la parte de la conclusión. ¿Ok? Y bueno, como su nombre lo dice, la conclusión es la redacción final. Incluir va a ser que en uno o dos párrafos vamos a tener que incluir dónde, quién reseña y vas a tener que condensar en esta parte tu opinión de manera global, ¿ok? Esto respecto a qué, bueno, pues respecto a lo que yo esté reseñando, puede ser el libro, o el artículo, la película, la obra de teatro, etcétera, etcétera, ¿ok? Y finalmente, dar tu recomendación, es decir, si recomiendas, por ejemplo, si es un libro, leerlo o que puedas advertir acerca del riesgo de que puedas leerlo, ¿ok? Bien, estos serían los elementos de una reseña crítica. Ahora, ya que vimos la parte de los elementos, ahora vamos a ver ay, perdón, chicos, un ejemplo de una reseña crítica para que ustedes se puedan dar una idea de ya de una manera más objetiva. En un segundo se los comparto. Bien, chicos, ya puedo ver que pueden observar esta parte de lo que es la reseña. Si se dan cuenta, yo les puse aquí una parte de la reseña de una película que a muchos les gusta, que sería la parte de esta película que se llama Intensamente, ¿ok? De Pixar, ¿ok? Y pues bueno, y si se dan cuenta, aquí viene una introducción, ¿ok? En esta parte de Intensamente lo podemos ver cómo están reseñando la película Intensamente de de este producto, etcétera, etcétera, ¿ok? Posterior de que ya estuvieron presentando los personajes, viene la parte del desarrollo, ¿ok? Y aquí hablaré un pequeño resumen de lo que trata la parte de la película y al final, chicos, va a aparecer justamente también pues esta reseña, ¿no? Si este autor la recomienda o no la recomienda, ¿ok? Aquí pues depende mucho de esta parte de que si sí o no, y bueno, pues va a hablar al respecto en esta parte, sí la recomienda, ¿ok? Y pues bueno, los voy a dejar un poquito para que ustedes puedan observar esta parte del desarrollo y la conclusión, y posteriormente nos vamos a la parte de nuestras diapositivas para seguir hablando al respecto. Doy un minutito, nada más para que lo puedan leer.
Listo, pues vámonos a la parte de nuestras diapositivas para que sigamos hablando al respecto. Ya vimos lo que es un ejemplo en una reseña crítica. Ahora vamos a ver una parte muy interesante. Pasos para poder elaborar una reseña crítica. ¿Ok? El primer paso es que yo pueda definir el público objetivo de la reseña. ¿Cómo lo puedo hacer? Haciéndome las siguientes preguntas. ¿Cuál es el perfil del lector del texto y en qué tipo de canal será divulgado? ¿Ok? Aquí pues yo tengo que responder estas preguntas para poder empezar a definir mejor la parte de nuestro contenido, ¿ok? Y bueno, pues de esta manera vamos a poder lograr producir una reseña primero con tono y también el lenguaje adecuado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo me dirija a un público de a lo mejor de jóvenes a que yo pueda dirigirme a un público ya de adultos, ¿ok? Va cambiando la parte de nuestro lenguaje y también el tono que nosotros vamos a utilizar. Bien, pues esta sería la parte de nuestro primer paso. Ahora vámonos a nuestro segundo paso, que es la parte de presentar la obra analizada, ¿ok? Y bueno, aquí chicos, pues no queremos pues confundir a esta parte de los lectores, ¿ok? Entonces lo que yo tengo que hacer es presentar la obra o el tema que nosotros estamos reseñando en las primeras líneas del texto, ¿ok? Aquí debemos indicar el nombre del autor, el año de publicación y bueno, pues cualquier dar a conocer qué es que vas a reseñar, ¿vale? Ahora, como tercer paso, vamos a tener que elaborar una buena introducción. Y pues aquí, después de que nosotros hayamos presentado estos datos de manera técnica para poder situar a la parte de nuestro lector de lo que yo voy a reseñar, pues ahora sí es este momento tan importante de crear la parte de introducción de tu reseña. Aquí, como bien lo dije en un principio, pues debemos de reseñar de manera discreta el tema de la obra que se va a analizar. Vamos a tener también que incluir o presentar estas ideas con las que se trabaja y también hablar sobre la intención del autor que quiere dar a conocer a partir de esto, ¿ok? ¿Esto para qué? Pues nos va a ayudar a que el lector se oriente y que pueda comprender un poquito mejor el contexto de lo que nosotros estamos reseñando. Es decir, pues dar un pequeño resumen de lo que trata nuestra obra, ¿verdad? Bien, vámonos a nuestro siguiente paso, que es el cuarto paso. Aquí vamos a tener que presentar la estructura de una obra. Después de que hayamos presentado la parte de la introducción, vamos a tener que describir de manera objetiva la obra, ¿ok? Y primero, pues tenemos que dar a conocer si es un libro, etcétera. Todo esto es muy importante de incluir, ¿ok? Y bueno, pues estas informaciones nos van a ayudar a permitir que el lector pues tenga una noción más amplia del objeto que nosotros estamos reseñando, ¿va? Y esa sería la parte del cuarto paso. Bien, antes de seguir, voy a ver al chat si no existen dudas al respecto y si no, seguimos hablando al respecto.
Bien, nos observan dudas, entonces vamos a seguir hablando, ¿ok? Vamos a hablar del quinto paso. Aquí vamos a tener que abordar la parte de nuestro contenido. Es decir, es la hora de poder ya hacer la parte de nuestra reseña. Aquí vamos a tener que usar nuestras propias palabras y explicar lo que dice el texto, el libro o la hora que tú escogiste, ¿ok? Pero aquí les puse que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque no debemos de hacer pues esta serie, esta especie de una sinopsis o un resumen, ¿ok? Debemos de procurar presentar el contenido de la forma de manera más objetiva e imparcial posible, ¿ok? Siempre presentando argumentos sólidos. Vámonos al sexto paso, que sería analizar de manera crítica. Uh-huh. Y en este espacio va a ir reservado para poder analizar de manera crítica y de forma sistemática el contenido de la obra, ¿ok? No debemos olvidar tener cuidado con las opiniones, ¿ok? Aquí cualquier juicio de valor necesita ser fundamentado, ¿ok? Y por eso, pues se busca otros autores que piensan de forma parecida a la tuya y debemos usar citas para justificar la parte de tu crítica, ¿ok? Este detalle nos va a ayudar a darte más credibilidad, tornando la parte de tu texto de manera más impersonal, es decir, que no diga esta parte de que, porque yo lo creo, es porque es así. No, siempre debemos de tener todo totalmente fundamentado para que sea objetiva nuestra crítica hacia algo, ¿ok? Y no se torne de manera personal, ¿vale? Y ahora, vámonos a la parte de un séptimo paso. Vamos a tener que hablar un poco del autor. Uh-huh. Es recomendable hablar un poquito de él, ¿ok? Para a partir de esto poder hablar un poquito de su vida personal o profesional, dependiendo el caso. Y bueno, y si fuera el caso, también podemos citar alguna de sus obras famosas. Aquí, cuando citamos, es generalmente cuando, pues a lo mejor la reseña es positiva, ¿no? Y podemos incluir justo estas citas para poder dar un cierre exitoso en la parte de nuestra reseña. Si una reseña es negativa, pues no sería como adecuado citarlo, ¿ok? Bien, este sería el séptimo paso y también el último, ¿ok? Y como siempre les he dicho, chicos, que yo debo de poner la parte del ejemplo, les incluyo las referencias que yo pude consultar para poder traerles esta información esta noche. Recordemos que es sumamente importante que nosotros podamos dar estos créditos a los autores, ¿ok? Y bueno, aquí los incluyo el día de hoy y también espero que ustedes puedan irlos incluyendo en la parte de sus escritos, ¿ok? Bien. Voy a la parte del chat para ver si no existen dudas al respecto, chicos, y si no, ahora sí vamos a hablar un poquito de nuestra actividad integradora.
Bien, nos observando al respecto, entonces vamos a seguir hablando, ¿ok? Ahora sí, como lo dijimos sobre nuestra actividad integradora, ¿ok? Bien, primero vamos a observar un poquito sobre lo que nos dice tu plataforma de prepa en línea y nos habla sobre la definición de la reseña y nos dice que es justamente manifestar una valoración acerca de un objeto que va a llevar a otras personas que se interesen o no en este mismo. Puede ser un libro, puede ser una película, puede ser un concierto o una obra de teatro, ¿ok? Y es muy importante que en este módulo, que tú estás retomando este proceso de lectura y escritura, aprendas a transmitir un comentario valorativo, porque esto te va a ayudar a desarrollar habilidades como la comprensión y también esta exposición de la información relativa a cualquier objeto. Y esto para después mostrar una postura crítica con respecto a este mismo. ¿Cuál va a ser el propósito, chicos, de que nosotros podamos realizar esta actividad? Que puedas utilizar elementos de una reseña crítica para poder elaborar un tipo comparativo con la finalidad de que puedas emitir por escrito una opinión original. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Primero, identificar ideas principales y secundarias de un texto, usar elementos de una reseña, redactar con buena ortografía, asociar datos e ideas de los textos leídos en una opinión y también organizar tu tiempo para poder redactar textos. ¿Cómo lo voy a realizar? Bueno, pues vamos a tener que leer dos artículos que se presentan en pantalla. El primero es de Pedro Villicaña, el indio guarachudo, logra ingresar al Instituto de Massachusetts, el Universal, ¿ok? Y el segundo es de Montserrat Muñoz, Ricardo Pablo Pedro, de la Sierra Oaxaqueña Smith, de CONACYT. Posteriormente de que nosotros ya hayamos analizado, vamos a tener que integrar por medio de un cuadro comparativo los aciertos y también las deficiencias de cada uno de los textos, ¿ok? Y vamos a tener que incluirlo como viene en pantalla. Si se dan cuenta, vienen los elementos de análisis y vienen las dos lecturas a las que tú le vas a dar respuesta. ¿Cuáles son estos elementos de análisis? Bueno, pues van incluidas en las siguientes preguntas. La primera de ellas es, ¿qué es lo que explica la introducción del texto? ¿Qué se aborda en el desarrollo? ¿Qué conclusión se muestra en el artículo? ¿Consideras que el título es adecuado? ¿Por qué? El lenguaje que emplean es comprensible y correcto. Y también obviamente, vamos a tener que justificar esta respuesta. ¿Por qué? Bien, ya que nosotros hayamos analizado, llegó el momento de escribir una reseña comparativa ujú, sobre alguno de los dos textos que tú leíste, ¿ok? Y vamos a que aquí que debemos recordar que debemos emitir un juicio positivo o negativo que pueda a orientar al lector mediante una crítica que de forma fundamentada, justificada, ¿ok? Vamos a tener que considerar los siguientes elementos dentro de tu reseña. Primero, la reseña comparativa sobre los textos que leíste en función de esta información de tu cuadro anterior, ¿ok? Aquí vuelvo a recalcar, vamos a tener que incluir este juicio positivo o negativo que nos ayude a orientar a nuestros lectores mediante una crítica fundamentada, ¿ok? Debe de llevar una introducción o una entrada. Aquí, como ya vimos, vamos a tener que incluir la parte de la referencia bibliográfica de los artículos reseñados y este párrafo que vaya a introducir el contenido de tu reseña. Como segundo punto, debo de incluir la parte del desarrollo del cuerpo. Esto va a tener una extensión de 2 párrafos, es decir, de 8 a 10 renglones cada uno. Vamos a tener que elaborar un resumen de los escritos que debemos ser las ideas principales y secundarias. Y aquí vamos a presentar las pruebas que van a sostener la opinión final. Debemos de hacer énfasis en aciertos y deficiencias de cada uno de los artículos leídos. Y la parte de la conclusión o cierre es esta parte de un párrafo, también de 8 a 10 renglones, y vamos a tener que redactar la parte de la opinión global frente a los artículos y la recomendación de que si lo hacemos o no, es decir, si recomendamos o no, ¿vale? Y finalmente, pues vamos a tener que guardar el archivo, como ya sabemos, con la nomenclatura correspondiente, que es apellido, nombre, módulo que estamos cursando, la semana que estamos trabajando y la actividad integradora que también estamos entregando. Bien,
Pues entonces vamos ahora a analizar la parte de nuestra rúbrica para después irnos a las preguntitas de la noche. Denme unos minutitos y les comparto nuestra rúbrica. Bien chicos, ya puedo observar que se pueden ver la parte de la rúbrica en pantalla. Ahora vamos a analizarla en conjunto, ¿ok? Primero, nuestro primer criterio, que es la parte cognitiva. Aquí se te evalúa que puedas integrar y completar el cuadro comparativo, que puedas orientar la construcción de la reseña comparativa, que puedas enlistar y justificar los aciertos y deficiencias de ambos autores, que puedas escribir una reseña, que compare los dos textos dados para la actividad y que a partir de estos elementos de una reseña crítica y que cuente con la extensión solicitada, que la reseña incluya introducción, desarrollo, conclusión. En la parte actitudinal, que puedas atender al 100% las indicaciones para poder elaborar la actividad. En la parte comunicativa, que puedas organizar la información de manera clara, de manera coherente y precisa, y que atiendas las normas para la comunicación en entornos virtuales, es decir, la etiqueta, que no contengan errores en sintaxis, ortografía ni puntuación, que emita de manera clara y por escrito tus opiniones a partir de ideas principales y secundarias de los dos artículos, que fundamentes de manera íntegra tus opiniones emitidas en los contenidos de los dos artículos, ¿ok? Y bueno, si existiera algún tipo de plagio, lo estaríamos evaluando conforme la rúbrica, ¿ok? Pues esto, chicos, es lo que en sí te tenemos que evaluar y bueno, ¿con qué fin les comparto esta rúbrica? Con el fin de que nosotros podamos estar en el entendido de qué me falta a lo mejor para poder incluir la parte de mi actividad, etcétera, etcétera, ¿ok? Bien, ahora voy a la parte del chat para ver si existen dudas y si no, ahora sí, vámonos a las preguntitas de la noche. Denme un segundito y regreso con ustedes.
Bien, no existen dudas al respecto, entonces vámonos a la parte de nuestra actividad. Bien, chicos, en esta ocasión vamos a trabajar en un Padlet que ustedes van a tener que integrar las preguntitas que vienen en este Padlet, ¿ok? Para que todos participemos de manera activa, ¿ok? Les voy a compartir la parte de nuestro enlace para que todos puedan acceder. Un segundito, y se las comparto por medio del chat y también, pues, les comparto aquí en pantalla, ¿ok? Voy a dar un minutito para que ingresemos y explicamos la parte de nuestra actividad. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas, ¿ok? Entonces, yo les voy a dar un minutito para que ustedes puedan responder a las preguntas y vamos a volver. ¿Cuáles son estas preguntas? Primero, yo debo de mencionar los pasos para poder elaborar una reseña. Posterior a eso, vamos a tener que definir con nuestras propias palabras qué es una reseña y posterior a eso vamos a tener que responder por qué crees que es útil elaborar la parte de la reseña. Damos un minutito y volvemos con las respuestas.
Bien, ya dimos 3 minutitos, 1 minutito para cada eh, preguntita, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos sirve esta actividad, chicos? Pues obviamente para poder reflexionar sobre todos estos elementos y pasos y que quede como que mucho más claro. Entonces, vamos a mencionar los pasos para poder elaborar una reseña. Recordemos que son 7. El primero es definir el público objetivo de tu reseña. El segundo, presentar la obra analizada. El tercero, elaborar una buena introducción. El cuarto, presentar la estructura de una obra. El quinto, abordar el contenido. El sexto paso, analizar críticamente. Y el séptimo paso, hablar un poquito sobre el autor. ¿Ok? Bien. Ahora, vámonos a nuestra segunda preguntita. ¿Qué es una reseña? Bueno, pues recordemos que es como presentar una noticia y al mismo tiempo es un examen de una obra literaria o científica. Bien, ahora, ¿por qué crees que es útil poder elaborar reseñas? Bien, por título personal, es importante para poder conocer la opinión, para saber si yo quiero ver, por ejemplo, una película, por ejemplo, leer un libro, etcétera, etcétera. Siempre nos guiamos con esta parte que es tan importante para poder